definición del límite. Me interesa más que te familiarices con los términos matemáticos que lo que es la cuestión operativa de cómo deducir que el límite es el que es. Me refiero a que no vamos a demostrar, no lo voy a hacer en este bloque, en este tema, no voy a demostrar que el límite de una sucesión es el que es a partir de la definición. Se podría hacer. En algunos casos es sencillo, con las dos sucesiones con las que estamos trabajando, n partido n más 1 y 1 partido n, no sería difícil. Sin embargo, como a estas alturas no te lo van a pedir, no lo voy a hacer. Probablemente lo reserve para un bloque de sucesiones aplicado a la universidad. Lo que sería un primer curso de análisis de una variable. Entonces, eso te lo encontrarás, cómo demostrar que el límite de una sucesión es el que es a partir de la definición, pero aquí lo que me interesa es que entiendas los términos, Vamos a ver. Con esta sucesión que yo había dibujado, los diferentes elementos de la sucesión, los diferentes términos de la sucesión, iban salteados, de manera que unas veces daban mayores, otras veces menores, mayores, menores, mayores, menores, pero se iban aproximando cada vez más al límite. Esa aproximación puede ser por encima o por debajo. Es decir, yo puedo encontrar un término de la sucesión muy cercano al límite que esté por encima de él, de manera que la diferencia entre el término de la sucesión y el límite sea, por ejemplo, 0,01, pero también me lo podría encontrar por debajo. Entonces, por debajo sería así. La diferencia entre el límite y el término de la sucesión sería 0,01. O menor que 0,01. También podría, en vez de afinar tanto, porque no sé si alguno va a estar exactamente a una centésima, podría decir esto, que es más interesante que la igualdad. Esto es más interesante que la igualdad. Puedo encontrar un término de la sucesión de manera que le resto el límite y la diferencia es menor que una centésima. Puedo encontrar un término de la sucesión que está por debajo del límite, de manera que el límite menos el término de la sucesión sea menor que una centésima. Puedo aproximarme más que una centésima. Eso con algún término de la sucesión. ¿Y qué término de la sucesión es ese? No lo sé, esta me la he inventado, pero a lo mejor es el término 80. El término 80 menos el límite ya está a una distancia menor que una centésima. ¿De acuerdo? Entonces, ese 80, ¿por qué vendrá dado? Vendrá dado por esta distancia. En el momento en que me marcan una diferencia de 0,01, si yo quiero estar más cerca del límite que 0,01, no puedo coger los primeros, porque seguramente estarán más lejos. Tengo que coger alguno avanzado. Pero existirá alguno a partir del cual todos los siguientes estarán más cerca que una centésima. Es decir, yo soy capaz de coger intervalos como los corchetes rojos que he marcado ahí, intervalos cada vez más pequeños, de manera que yo pueda estar más cerca de la sucesión que la cantidad que ellos me pongan. Imagínate que me dicen una milésima. Pues ya sea por encima del límite, ya sea por debajo del límite, yo puedo encontrar algún término de la sucesión que ya no será el 80, pero a lo mejor es el 200. El término 200 de la sucesión me permite que si yo cojo ese término y le resto el límite, la distancia, la diferencia que hay entre ellos sea menor que una milésima. O bien, si está por debajo, el límite menos el término de la sucesión que sea menor que una milésima. Esa es la idea de aproximación. Eso está aquí, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué está en valor absoluto? Está en valor absoluto porque podemos encontrarnos esta situación y esta. Es decir, que la diferencia sea positiva por el término de la sucesión o que la diferencia sea positiva por el límite. Estas dos cosas se pueden fusionar así. Si yo
Si yo lo pongo en valor absoluto, estoy queriendo decir, me da igual el que sea más grande. La cuestión es la proximidad. El término de la progresión, el término de la sucesión, es más grande que el límite o el límite es más grande que el término de la sucesión. Si lo tomo en valor absoluto, si esta cantidad me diese negativa, al tomarla en valor absoluto se volvería positiva. Entonces estarían las mismas. Me da igual que se aproxime por encima del límite que por debajo. Eso es lo que me está diciendo el valor absoluto. Y ahora vamos a la definición. El límite de una sucesión es L mayúscula. El límite de una sucesión es L mayúscula cuando para cualquier cantidad añado, por pequeña que sea, esto lo añado yo. La idea del épsilon es que tiene que ser un número pequeño. Este épsilon es una centésima, una milésima, una 10.000ª. Para cualquier cantidad que me den, existe un término de la sucesión de manera que todos los que sean posteriores a él van a cumplir que están más cerca del límite que la cantidad previamente tomada. Si a mí me dan 0,01, podré encontrar, existe el 80, me lo estoy inventando, que es un número natural positivo, de manera que para todos los términos de la progresión, de la sucesión, que sean superiores a 80, es decir, para el 81, el 82, el 83, el 100, el 200, la diferencia entre dichos términos de la sucesión y el límite va a ser menor que 0,01. Me pueden dar la distancia que ellos quieran, que encontraré un término de la sucesión de manera que a partir de él todos los siguientes están más apelotonados que una centésima, que a una centésima de distancia por encima y por debajo. Y si me dan una diferencia más pequeña incluso, 0,001, existe un término de la sucesión, me lo estoy inventando, el 200, de manera que para cualquier término de la sucesión superior al 200, cualquiera que ocupe una posición superior a 200, él y todos los demás van a estar a una distancia del límite menor que una milésima. Y eso se puede ver con las sucesiones que hemos estado trabajando. Esta es la definición rigurosa del límite. Incluye términos que son nuevos para ti probablemente. Esto significa para todo. Esto significa existe. Esto significa tal que. Para cualquier cantidad que me den, para cualquier valor real que me den, existirá un término de la sucesión de manera que para todo término posterior a ese, la distancia al límite va a ser menor que la cantidad previamente establecida. Y eso se puede ver con las sucesiones que hemos estado trabajando. Si, por ejemplo, tomamos la sucesión 1 partido por n, si tomamos la sucesión 1 partido por n y me dan un épsilon de 0,1, es decir, queremos que te acerques a menos de una décima. Vale, pues yo puedo coger y decir que existe el término 10, que es un número natural distinto de 0. Lo del asterisco quería decir que no sea 0. Eso venía con la propia definición de sucesión de números reales. De manera que el 11, el 12, el 13, el 14, cualquiera que sea superior a 10, para cualquier número superior a 10, la diferencia entre el término de la sucesión y el valor 0 va a ser menor que épsilon. Eso es porque el límite de 1 partido por n es 0. Que eso no lo he escrito, pero debería haberlo escrito.
tenemos la sucesión 1 partido por n. El límite de 1 partido por n es 0. A mí me dan una décima, yo soy capaz de encontrar un término de la progresión, el décimo. De manera que a partir de él, claro, ¿qué pasa con el décimo? Que el décimo da 1 partido 10, que es 0,1. Ese estaría exactamente a 0,1 de distancia. Aquí voy a poner 0,1. Ese estaría exactamente a 0,1 de distancia. Y los siguientes, y el 11, el 12, el 13, el 14, van a estar a una distancia de 0 más pequeño que una décima. Vamos a tomar otro épsilon. Tomamos un épsilon de 0,01. Una centésima. Bueno, pues ¿puedo encontrar yo uno de manera que a partir de ese todos estén más cerca del límite que una centésima? Sí, puedo tomar el 100, que es un número natural distinto de 0, de manera que todos los términos de la sucesión que sean mayores que 100, esta es la posición, esa es la n pequeñita. Me estoy refiriendo al A101, al A102, al A103. Esos son los que cumplen esto. La n minúscula, utilizada como subíndice, lo que me está diciendo es la posición que ocupa, el lugar dentro de la sucesión. Todos los que estén después del 100 van a estar a una distancia del 0 menor que una centésima. Sí, porque 1 partido 101 ya es más pequeño que 0,01. 1 partido 102 ya es más pequeño que 0,01 y van a estar más cerca del valor 0 que lo que me daba la cantidad original. Y eso he de ser capaz de hacerlo para cualquier épsilon. Es decir, rompemos la baraja, decimos una millonésima. Tomo una millonésima. ¿Eres capaz de aproximarte más que una millonésima y mantener esa aproximación? La respuesta es afirmativa. Basta con que coja un término de la sucesión suficientemente grande. Si yo cojo el término 1.000.000, 1 partido 1.000.000 ya es una millonésima. A partir de ese, todos los demás estarán más cerca del límite que una millonésima. Eso es lo que me dice la definición de límite. Para todo épsilon positivo existe un término de la sucesión de manera que todos los siguientes a él estén a una distancia del límite que sea menor que la cantidad dada originalmente. Esta cantidad toma sentido cuando es sucesivamente más pequeña, una décima, una centésima, una milésima, una millonésima e incluso más pequeña. Si yo puedo ir aproximándome al límite tanto como yo quiera, esta definición se va a cumplir. Esta definición se va a cumplir. Entonces, la idea de límite es una idea de proximidad, de manera que cada vez estás más cerca del límite. Y siempre es a largo plazo. Es decir, a lo mejor hay una sucesión que tiene límite, pero que se va acercando a él muy despacito. Podríamos tener una sucesión que aquí estuviese el primer término, que aquí estuviese el segundo, que aquí estuviese el tercero. A lo mejor el término 50 está aún por aquí y uno dice, bueno, pues no, parece que no tiene mucha prisa en llegar al límite. Me da igual. Lo que me interesa es, ¿me tengo que ir a 1000 para estar a esa distancia? Pues me voy al 1000. Pero si las sucesiones no se acaban nunca. No se acaban nunca en el sentido de que la ristra de números es infinita. Entonces, si para algún valor yo voy a estar más cerca que una distancia predeterminada, aunque ese valor sea 1000 o 2000 o 1.000.000, no pasa nada, el límite va a seguir existiendo. Porque lo que me interesa es que exista un término de la sucesión a partir del cual esté más cerca que la cantidad prefijada originalmente. Y ese n que tiene que existir puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, el que sea. Pero me den la distancia que me den, por pequeña que sea, siempre habrá uno, de manera que a partir de él esté yo a una distancia del límite más pequeña que la cantidad original que me han dado.
Esa es la definición de límite. Hay que decir que no todas las sucesiones tienen límite. Esto es, si el límite de la sucesión es L mayúscula. Si el límite de la sucesión es L mayúscula, entonces esto sucederá, aunque me tenga que ir a términos de la sucesión muy avanzados. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que exista uno, de manera que a partir de él todos los siguientes estén apegotonados ahí a una distancia menor de una décima, menor que una centésima, menor que una milésima, y eso yo que lo puedo hacer con cualquier distancia por pequeña que sea. Con cualquier distancia por pequeña que sea. Entonces, en resumidas cuentas, cuando existe el límite, los términos de la sucesión irán apegotonándose estando a una distancia, a una cercanía cada vez menor del valor del límite. Es una tendencia a largo plazo, que puede que no se cumpla nunca, en el sentido de, con eso de que no se cumpla nunca, lo que quiero decir es que puede que no se llegue a alcanzar el límite, pero me da igual si no se alcanza el límite. La cuestión es estar tan cerca de él como yo quiera. Y si me diesen una distancia aún más pequeña, yo avanzo en la sucesión y encuentro términos que están más cerca que dicha distancia. ¿De acuerdo? Muy bien.